¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno con una idea que de verdad sorprende. La idea de que tenemos un poder oculto, ahí, en nuestro propio oído. Un potencial que, según el material que vamos a ver, solo está esperando a que lo despertemos. Y para ser exactos, hoy nos vamos a concentrar en la lección número 11 que se titula Cómo poner el centro del oído primario bajo el control del poder psíquico. Sí, así como suena. Vamos a ver en detalle qué nos propone esta lección y cuáles son sus ideas principales. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a hablar de ese supuesto poder oculto en el oído. Después, nos meteremos con una anomalía científica bastante curiosa. Luego, veremos por qué se le llama una firma psíquica. De ahí pasaremos a lo bueno, la promesa de tener una superagudeza auditiva. Y para cerrar, el cómo, el camino para lograr ese control. Bueno, arranquemos por el principio. El llamado centro del oído primario. Miren, un oído humano promedio capta hasta unos 5.000 ciclos por segundo, más o menos. Ahora, pensemos en un murciélago. ¡98.000! Es una locura la diferencia. Y aquí viene la pregunta clave que nos lanza la fuente. ¿Y si esa capacidad no es exclusiva de los murciélagos? ¿Y si nosotros también la tenemos, pero está dormida? Ok, y el corazón de todo este misterio está en una parte muy específica del oído interno, una estructura en espiral que se llama cóclea. La fuente que analizamos la llama más sencillamente el caracol, y es justo ahí, en ese caracolito, donde unos científicos se toparon con algo que no tenía ninguna explicación. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque resulta que los científicos no encontraron un tipo de electricidad en el oído, sino dos. A ver, por un lado estaba la electricidad del nervio auditivo, la normal, la que todos esperaban encontrar. Pero ojo, junto a esa apareció otra corriente, una segunda electricidad que se generaba en partes del caracol que ni siquiera son nervios. Imagínense la cara de los científicos. Fue un hallazgo que los dejó sin palabras. A esta corriente extraña, a esta anomalía, la bautizaron electricidad del caracol. Y en ese momento la mayoría de los fisiólogos la descartaron. Dijeron, es un subproducto, un accidente, algo sin función. Pero la fuente que estamos analizando nos detiene y nos hace pensar, ¿de verdad existe algo en la naturaleza que sea puramente accidental? Y aquí es donde la explicación da un giro de 180 grados. Porque lo que nos propone el material de estudio es que esta electricidad del caracol no es un error, no es ruido biológico. Es ni más ni menos la prueba física tangible de que tenemos un poder psíquico latente. Claro, una afirmación así de fuerte no se puede lanzar al aire. No es una simple opinión. Y por eso, la fuente nos presenta no una ni dos, sino 10 diferencias, 10 características muy claras que separan a esta electricidad del caracol de la electricidad nerviosa que ya conocemos. A ver, y fíjense en esto que es lo más impactante. Esta electricidad sigue funcionando incluso bajo anestesia, cuando todo lo demás está apagado. Es rapidísima, más que la nerviosa. Y esto es increíble. Sigue ahí por un rato, incluso después de la muerte del cuerpo. Y por si fuera poco, no sigue un caminito, no, se expande por todo el cráneo. Como nos dice la fuente, esto no se parece en nada a una función biológica normal y corriente. Y todo esto nos lleva a la conclusión central del texto, que lo resume perfectamente. Se nos dice que este hecho demuestra una vez más que la electricidad del caracol está bajo el control de un poder mental mucho más fuerte que el consciente, o sea, un poder psíquico. Muy bien, ya entendimos la teoría. El qué es. Ahora vamos a lo práctico, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué nos debería importar aprender a controlar este supuesto poder? Bueno, la respuesta está en las ventajas, en los beneficios reales que, según esto, podríamos obtener. Y para poner las cosas en perspectiva, para entender por qué esto es tan relevante, la fuente nos lanza un dato bastante fuerte. Nos dice que alrededor del 50% de la gente en Estados Unidos tiene algún tipo de problema auditivo. La mitad. Así que la idea de poder mejorar la audición de forma natural, pues cobra muchísimo sentido, ¿no? Y las ventajas que se prometen son, de verdad, increíbles. Se nos dice que con controlar apenas un 1% de esta electricidad del caracol, los beneficios son enormes. Hablamos de desarrollar un oído súper fino y sensible, de mejorar nuestra forma de hablar y tener más éxito social, de disfrutar más la música, hasta de poder escuchar conversaciones lejanas. Y ni hablar de la ventaja que eso supondría en ciertas profesiones, o incluso en una situación de peligro donde podría salvar una vida. Perfecto. Todo esto suena genial, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se hace?
¿Cómo se supone que podemos desarrollar y controlar esta habilidad? Bueno, ahora sí, entramos de lleno en la guía práctica que nos da el material. El método se presenta en 3 etapas, 3 pasos bastante claros. Primero, hay que aumentar la capacidad del oído, ir más allá de los límites normales. Segundo, hay que aprender a generar más electricidad del caracol, y esto se hace prestando más atención, con más interés a los sonidos. Y el tercer y último paso, tomar el control de esa energía con el poder psíquico. Y para la práctica en sí hay 5 reglas de oro. Son muy específicas. Por ejemplo, cada ejercicio dura solo 2 segundos. ¿Por qué tan poquito? Para aislar la electricidad del caracol, para que no se mezclen con la nerviosa. Otra regla clave, hay que taparse los oídos con algodón. La idea es forzar a esta habilidad a que trabaje, a que se esfuerce sin la ayuda normal del oído. Entonces, los ejercicios son una mezcla de 2 cosas. Una concentración auditiva al máximo y órdenes mentales muy directas. Imagínenlo. Hay que escuchar un sonido súper bajito, como el tic-tac de un reloj con los oídos tapados, y a la vez, desde la mente, lanzar lo que se llama órdenes proyectil, para que el oído escuche mejor. Y todo esto mientras el cuerpo está totalmente relajado. Es un trabajo puramente mental. Y bueno, después de haber desglosado toda esta lección 11, nos queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que da para pensar mucho, ¿no? Si esto fuera cierto, si de verdad tenemos esta capacidad en el oído, ¿qué más habrá? ¿Qué otros poderes desconocidos podrían estar ahí, escondidos en nuestra propia biología, simplemente esperando a que alguien los encuentre y los despierte? ¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter con un texto de esos que no dejan indiferente a nadie. Es la lección número 12 y atentos al título completo porque es toda una declaración de intenciones, cómo utilizar el consciente curativo y así poner a los demás bajo el control del poder psíquico. ¿Sí? Así como suena. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y la lección arranca fuerte, con esta afirmación que, la verdad, le da la vuelta a todo. Nos dice que para influir en alguien, el camino más efectivo no es presionar, sino todo lo contrario, hacer que esa persona se sienta en calma, que se sienta bien. Ok, pero ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de que tranquilizar a alguien te dé control? Bueno, el texto sostiene que todo se basa en una condición humana, que, según esto, es prácticamente universal. Y la palabra que usa es esta, pachuchas. Es un término súper coloquial, ¿verdad? Pero describe perfectamente esa sensación de no estar del todo bien. Quizás no es una enfermedad grave, pero es ese malestar de fondo, esa preocupación que casi todos llevamos encima. Y fíjense, la lista de esas afecciones es de lo más variada. Va desde lo físico, como un dolor de cabeza o de estómago, hasta cosas mucho más emocionales, como la melancolía o problemas bien prácticos como el dinero o un desamor. Todo suma ese estado de sentirse pachucho. Y es aquí donde entra en juego el concepto central de la lección, el consciente curativo. Se plantea casi como una habilidad secreta, ¿no? La capacidad de aliviar ese malestar en otras personas. Y la idea es que al hacer eso, se genera una confianza y una conexión muy profundas. Pero ojo, que el texto deja algo muy claro. Esto no es un truco que funcione siempre y con todo el mundo. Es absolutamente necesario que haya un mínimo de armonía, de confianza. Si la otra persona siente desconfianza, miedo o, no sé, impaciencia, la técnica no solo no va a funcionar, sino que podría ser contraproducente. Muy bien, ya entendemos la base teórica. Ahora vamos a lo práctico, a la parte del cómo se hace. La lección nos lo presenta en 4 pasos fundamentales, muy bien definidos. Aquí tenemos la hoja de ruta. Como se puede ver, empieza con algo tan lógico como establecer una relación. Pero luego la cosa va escalando a técnicas bastante más peculiares. Vamos a revisar cada uno de estos pasos. El primer paso, que según el texto es el más sencillo para empezar, se llama el tratamiento del torso. Es como la puerta de entrada para crear esa primera conexión curativa. La técnica es específica. Consiste en visualizar el torso de la otra persona inundándose de una sustancia, la acetilcolina. El texto la asocia con los nervios del placer, y el objetivo de esta visualización es lograr que la persona simplemente se olvide de su dolor. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Esto es una cita textual, ¿eh? Si lo de visualizar la acetilcolina resulta muy abstracto, nos dan una alternativa: visualizar el torso de la persona y pensar con mucha intensidad en un buen bistec,
o en cualquier otra cosa que nos guste mucho. La lógica detrás de esto es, bueno, es curiosa sin duda. Bueno, una vez que se ha logrado esa conexión inicial, los siguientes 2 pasos suben la apuesta. Ahora se trata de transmitir energía, primero sin contacto físico y luego con él. Fíjense en el lenguaje que se utiliza, es muy particular. En el segundo paso se habla de proyectar rayos infrarrojos usando unas supuestas antenas cerebrales, todo a distancia. Y en el tercer paso ya se introduce el contacto físico, un toque ligero con los dedos para, supuestamente, transferir un excedente de electrones de nuestro cuerpo a la otra persona. Y así llegamos al cuarto y último paso, el que la lección presenta como el más poderoso de todos, el órgano sano visualizado. Y aquí el objetivo es ni más ni menos que reemplazar psíquicamente un órgano que no está bien por una visualización de ese mismo órgano, pero en perfecto estado. Claro, la pregunta es, ¿y esto cómo se hace? No es solo imaginarlo y ya. El texto insiste en que hay que entrenar la mente para poder crear estas visualizaciones de una manera muy vívida, muy real, y para eso propone una serie de ejercicios. Este sería el entrenamiento. Primero, aprender a visualizar los órganos como si flotaran en el espacio. Luego, ubicarlos en el propio cuerpo, ayudándose de un espejo. Después, darles vida en la mente, verlos funcionando a la perfección. Y el paso final, proyectar, implantar psíquicamente esa imagen en la otra persona. Y el resultado que promete este último paso es tremendo. El texto habla de un efecto milagroso y de crear una conexión tan fuerte que la otra persona llega a sentir que no puede pasar sin su compañía. Es una afirmación muy potente. Entonces, para recapitular un poco, el consciente curativo se nos muestra como un método por etapas, un proceso que va desde la conexión empática hasta una influencia muy profunda, todo a través de lo que podríamos llamar sugestión, con un enfoque curativo. La lógica del método es muy lineal. Se parte de una observación simple. La gente se siente mal. La premisa es que ayudarlos crea un vínculo. El método es este proceso de 4 pasos que hemos visto. Y el objetivo final, que se declara desde el título, es poner a la persona bajo el control del poder psíquico. Y esto nos deja con una última reflexión, que me parece fascinante. El texto habla explícitamente de control, una palabra que tiene una carga bastante negativa, seamos sinceros. Pero al mismo tiempo, todas las técnicas se basan en aliviar, en consolar, en hacer que el otro se sienta mejor. Entonces, ¿dónde queda la cosa? ¿Es una herramienta de manipulación o es una forma de consuelo? Es una pregunta interesante sobre la intención que hay detrás de nuestros actos y el impacto que realmente tienen. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Se imaginan que el cuerpo humano pudiera, así, de la nada, generar su propia luz? Y no una lucecita, no. Una luz lo suficientemente potente como para iluminar una habitación entera. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter de lleno en la lección 13, cómo realizar lo que parece imposible gracias a la electricidad corporal y a las antenas cerebrales. Es un texto que, de verdad, pone a prueba todo lo que creemos saber sobre el potencial humano. Así que vamos a desmenuzar estas ideas que, la verdad, son bastante sorprendentes. La pregunta con la que arranca este material es así de directa y, la verdad, bastante audaz. ¿Puede un cuerpo humano generar su propia luz? Y ojo, no están hablando de una metáfora. Para nada. Se refieren a una iluminación física real que se puede ver. Y esta idea, esta simple pregunta, es el punto de partida para todo lo que vamos a ver a continuación. El texto no se anda con rodeos, afirma así directamente que hay ciertos maestros psíquicos capaces de iluminar una habitación completamente a oscuras usando solo la energía de su cuerpo. Y aquí viene lo más curioso de todo. Esta luz, según dicen, es tan pura que no proyecta ningún tipo de sombra. Impresionante. Ok, entonces, ¿cómo se supone que esto sea posible? El texto lo bautiza como el fenómeno de la lámpara humana. Y para intentar explicarlo, fíjense qué interesante. No recurre a la magia ni nada por el estilo, sino que empieza a buscar paralelos bastante sorprendentes en la propia naturaleza. El razonamiento que presenta el texto es más o menos así. A ver, si organismos tan simples como las bacterias pueden crear luz, bioluminiscencia, y si hasta las cebollas emiten algún tipo de energía, ¿por qué un ser humano no podría?
La teoría que postula es que todo, absolutamente todo, comienza con algo que ya producimos de forma natural, el calor de nuestro cuerpo. Y aquí está el meollo del asunto. No se trata de crear energía de la nada, sino de amplificar, de potenciar, algo que ya existe. El texto llega a afirmar que un maestro psíquico puede multiplicar su calor corporal por un factor de 10 a la 9ª potencia. O sea, estamos hablando de 1.000 millones de veces. Es una amplificación masiva, por decirlo menos. Para darle más fuerza a su argumento, el texto nos pone un ejemplo muy concreto, la anguila eléctrica. Su descarga, que es potentísima, depende de una sustancia química clave, la acetilcolina. Pues bien, la lección propone que los seres humanos tenemos exactamente esa misma llave química, solo que no para dar descargas eléctricas, sino para, literalmente, encender nuestra propia luz. Pero bueno, ¿cuál es el mecanismo exacto? O sea, ¿cómo se pasa de un simple pensamiento a una luz física, tangible? Para explicar esto, el texto introduce un concepto que es, a la vez, fascinante y muy controvertido. Lo llama el antídromo psíquico. Y aquí es donde esta teoría choca de frente con la neurología convencional. Lo que sabemos, lo estándar, es que las señales nerviosas viajan en una sola dirección, desde los sentidos hacia el cerebro. Punto. Pero, y aquí está el gran pero, el texto se apoya en observaciones de investigadores antiguos, como un tal Stricker y un tal Baylis, quienes al parecer sugirieron que algunas señales nerviosas podían ir, como quien dice, a contracorriente. Entonces, el antídromo psíquico, según lo define este texto, es la capacidad de usar la mente para invertir esa señal nerviosa, pero de forma intencionada. Es un pensamiento tan poderoso que obliga a la energía a fluir hacia afuera del cerebro, en lugar de hacia adentro. El proceso se describe casi como una reacción en cadena. Todo arranca con una orden mental. Esta orden invierte el flujo nervioso. Ese flujo, al toparse con resistencia en el propio nervio, ¡boom!, explota en una liberación masiva de energía y calor. El resultado final de todo esto, según el texto, es una piel que literalmente se ilumina. Pero esperen, ¿por qué esta teoría no se queda solo en el tema de la autoiluminación? La lección va más allá y afirma que este mismo principio, este control de la energía interna, se podría aplicar para transformar radicalmente nuestra vida de todos los días. Lo que sugiere el texto es alucinante. Dice que al dominar esta generación de calor interno, una persona podría influir en sus relaciones personales, en los negocios e incluso en el propio proceso de envejecimiento. ¡Casi nada! La idea central aquí es el poder de la creencia, de la convicción. El texto postula que uno le puede ordenar a su propio subconsciente que mantenga la juventud. Pone un ejemplo. Así como la mente de una persona puede crear síntomas de una enfermedad solo por sugestión, también podría, según esta teoría, ordenarle al cuerpo que se mantenga joven. Bueno, ¿y qué es lo que une todas estas ideas, que parecen tan distintas? Pues el texto propone una especie de ley fundamental que lo gobierna todo, absolutamente todo, desde una simple roca hasta el pensamiento más complejo. A este principio lo llama acción molecular, aunque, como el mismo texto señala, se le podría llamar Dios, espíritu, naturaleza. El nombre en realidad no importa. La idea es la misma. Todo en el universo, sin ninguna excepción, está hecho de la misma sustancia y, por lo tanto, está interconectado. Y esta es la justificación de por qué los llamados milagros serían posibles. La lógica es, si una persona está hecha de la misma sustancia fundamental que una roca o una nube, entonces influir sobre ellas no es magia, es simplemente una cuestión de técnica. La lección incluso nos da una metodología. Dice que para influir en algo hay que sintonizarse con su frecuencia molecular. Por ejemplo, se debería proyectar una energía caliente para afectar a moléculas que se mueven rápido, como las de un gas, y una energía fría para influir en las vibraciones más lentas de un sólido. Y claro, como toda teoría necesita su práctica, la lección termina con una serie de ejercicios. Están diseñados para supuestamente despertar y entrenar estas habilidades que estarían latentes en todos nosotros. Los ejercicios van desde lo más personal, como intentar cambiar la sensación de frío por calor con la mente, hasta algo casi cósmico, como intentar afectar el clima. Todo esto con un solo objetivo: entrenar la mente para generar el antídromo psíquico y finalmente controlar la acción molecular. El texto cierra con una afirmación que es, asombrosa. Sostiene que las palabras, cuando se repiten con la convicción suficiente, pueden llegar a ser tan potentes como una orden hipnótica, y que son capaces de influir no solo en nosotros mismos, sino en el mundo físico que nos rodea. Y con esto llegamos al final de la exploración de esta increíble lección.
Al final, nos deja con una pregunta que se queda ahí dando vueltas. Si los pensamientos realmente pueden generar calor, generar energía, entonces, ¿cuál es el verdadero límite del poder mental? ¿Existe de verdad un límite entre la mente y la materia? Ahí queda la pregunta. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un material que es de verdad fascinante. Se trata de la lección número 14 de una serie de enseñanzas conocidas como el consciente primario. Y el título completo, que es bastante descriptivo, es Cómo desarrollar la visión del poder psíquico y obtener con ella increíbles ventajas. Así que, bueno, vamos a desglosarla paso a paso. A ver, para empezar, la lección nos lanza una idea que, de entrada, como que nos sacude la realidad. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si la visión humana pudiera ir más allá de las barreras físicas que damos por hecho? O sea, imaginar por un instante que se puede ver a través de un muro. Esa es, en el fondo, la gran promesa de lo que este texto llama la visión del poder psíquico. Y las afirmaciones que se hacen son francamente asombrosas. Se habla de la capacidad de ver a través de paredes de piedra, de leer documentos que están dentro de sobres cerrados e incluso de diagnosticar enfermedades con solo observar el interior del cuerpo. Pero eso no es todo, ¿eh? También se menciona la posibilidad de encontrar minerales bajo tierra o de llevar la visión a un nivel de aumento tal que se pueda ver el interior de los átomos. Casi nada. Para entender cómo se supone que se logra todo esto, nuestro recorrido va a seguir 5 puntos clave. Primero, vamos a definir qué es esta visión. Luego, exploraremos los 6 mecanismos que la hacen posible. Después pasaremos a los ejercicios prácticos para empezar. Veremos las técnicas avanzadas o de maestro y finalmente analizaremos el potencial que podría tener esta habilidad. Muy bien, pues vamos por el principio. ¿Qué es exactamente esta visión del poder psíquico? Ok, aquí está el punto central. La lección, citando a ocultistas orientales, la define como la habilidad de controlar el alcance y la escala de nuestra propia vista. Pero, y esta es la clave, a voluntad. No es algo que pasa por casualidad, no. Es una facultad que, según se nos dice, se entrena y se dirige de manera consciente. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se supone que se puede lograr esto? La lección propone 6 mecanismos muy específicos que, al parecer, al combinarlos, son los que desbloquean esta visión tan fuera de lo común. Vamos a verlos. Aquí están, los 6 medios. Y el texto los organiza de una forma muy lógica. Los primeros 3 se basan en funciones que nuestros ojos, de hecho, ya realizan, pero la idea es llevarlas a un nivel de control consciente que no tenemos. El cuarto ya introduce un concepto un poco más abstracto, y los 2 últimos, bueno, esos se reservan para lo que la lección llama maestros psíquicos, porque al parecer son extremadamente difíciles de lograr. Miren, aquí se ve perfectamente cómo funcionan los 3 primeros medios. Como decía, esto es algo que nuestros ojos hacen todo el tiempo, de forma automática. Para ver algo de cerca, el cristalino se curva más, los ojos se juntan un poco y las pupilas se hacen pequeñas. Para ver de lejos, pues, justo lo contrario. La clave de los ejercicios, según este texto, es aprender a manejar estos ajustes a voluntad, en lugar de que ocurran solo. Ahora sí, pasemos a la acción, a la parte práctica. La lección nos da ejercicios bien específicos para empezar a desarrollar estas habilidades, centrándose primero en la visión de cerca y luego en la de lejos. El primer bloque de ejercicios busca desarrollar lo que el texto llama la lupa del poder psíquico. Básicamente, es una manera de mejorar y magnificar la visión de los objetos que tenemos próximos. El método es muy específico. Se trata de fijar la vista en una sola letra de un libro y luego, mentalmente, proyectar algo que el texto llama una orden proyectil. En esencia, es un comando mental, muy enfocado, que se visualiza viajando desde la frente hasta la nuca, con la instrucción clara de que el cerebro perciba esa letra al doble de su tamaño real. Y aquí es donde la lección introduce una idea de lo más curiosa. Para reforzar el ejercicio se debe activar el arco psíquico. ¿Y cómo se hace? Pues pensando intensamente en un bistec. Sí, así como suena. Según el texto, esto estimula los nervios parasimpáticos, que son los del sistema de descanso y digestión, lo que a su vez provoca los ajustes físicos en el ojo para mejorar la visión de cerca. Bien, ahora vamos con la otra cara de la moneda. El entrenamiento para la visión a distancia, o como lo llama el texto, el telescopio psíquico. La técnica aquí es parecida, pero a la inversa. Se elige un objeto muy lejano, casi en el límite de lo que se puede ver, y se intenta mantener los ejes de los ojos lo más paralelos posible, resistiendo esa tendencia natural a que converjan. De nuevo se usa una orden proyectil para ordenarle al cerebro que vea el objeto más claro, y para darle más fuerza se activa un arco completamente distinto.
Y este es el arco violento. En lugar de pensar en comida, aquí la instrucción es concentrarse en algo que genere furia, ira. El objetivo es estimular el sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida. Fisiológicamente, esto hace que el cristalino se aplane, los ojos se separen un poco y las pupilas se dilaten. Todos ajustes naturales para ver mejor de lejos. Bien, una vez que se supone que se dominan estos ejercicios básicos, la lección introduce conceptos y técnicas que son, considerablemente más avanzados. Aquí ya entramos en un terreno un poco más esotérico. El cuarto medio se basa en la idea de poder percibir el éter, que sería un supuesto medio que, según esta fuente, llena todo el espacio vacío entre las moléculas de la materia. Si esto fuera posible, teóricamente, permitiría ver a través de los objetos sólidos. Para entrenar esta habilidad, el texto propone el ejercicio del panal. La idea es bastante ingeniosa. Se mira un cartón lleno de agujeritos desde una distancia en la que los agujeros ya no se distinguen y parece una superficie lisa. El objetivo del ejercicio es entonces usar las técnicas que ya se aprendieron, la orden mental y el arco violento, para forzar a la vista a que vuelva a discernir los agujeros, entrenándola para percibir esos espacios vacíos en la materia. Y finalmente, la lección describe muy por encima los dos últimos medios. El quinto es el control de los músculos para cambiar la forma del propio globo ocular. Y el sexto, mover el cristalino hacia adelante y atrás como si fuera el lente de una cámara. El texto deja muy claro que esto es excepcionalmente difícil y está reservado solo para practicantes muy avanzados. Bueno, y después de todo este entrenamiento, ¿cuál es el beneficio tangible? La última parte de la lección se enfoca justamente en eso, en las recompensas que se prometen. El texto hace una afirmación que es realmente notable. Sostiene que con solo desarrollar un 1% de lo que llama la personalidad desconocida a través de estos ejercicios, se estaría duplicando como mínimo la capacidad personal que se tiene ahora. Es una promesa de un retorno sobre la inversión enorme. Pero quizás la promesa más atractiva y universal es esta. La práctica constante no solo aumentaría la agudeza visual de una forma increíble, sino que permitiría conservar una vista excelente durante toda la vida, luchando contra el deterioro natural que viene con la edad. Y además de los beneficios físicos, la lección también sugiere que hay ventajas sociales y hasta psicológicas. Una mirada aguda, se nos dice, proyecta vitalidad, juventud, lo que a su vez influye en cómo las demás personas perciben la mentalidad y el carácter de uno. Y con esa pregunta cerramos este análisis de la lección 14. Nos deja con una idea final para darle vueltas. Más allá de la vista, ¿qué otras cosas se podrían llegar a percibir si los sentidos humanos se entrenaran para operar mucho más allá de sus límites conocidos? Gracias por el recorrido. ¿Y si fuera posible entrenar el oído para escuchar conversaciones a metros de distancia o sonidos que son prácticamente imperceptibles? Bueno, la lección número 15 titulada «Cómo desarrollar el oído del poder psíquico» promete justamente eso. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar las ideas y sobre todo las técnicas que propone para alcanzar una audición que parece casi sobrehumana. La lección arranca con una idea bastante radical, ¿no? Nos pregunta así, de frente, si es posible multiplicar por 16 nuestra capacidad auditiva. Ojo, no estamos hablando de una mejora pequeña, sutil, sino de un salto gigantesco en cómo percibimos el mundo a través del sonido. Para darle peso a esta afirmación, el texto usa un ejemplo clínico de su época, la audición de personas en estados de histeria. Según se cuenta, estas personas podían desarrollar una sensibilidad auditiva fuera de serie. Pero aquí está la clave que nos da el autor. Esta habilidad no venía de la voluntad, sino de un poder latente que actuaba de una forma casi milagrosa. Y bueno, este poder misterioso recibe un nombre muy concreto, el oído del poder psíquico. Pero no es algo que esté flotando por ahí solo. El texto lo enmarca como la parte final, la culminación, de una estructura mental mucho más profunda y antigua, a la que llama el consciente primario. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Pues el texto lo describe no como una habilidad que se entrena de forma, digamos, convencional, sino más bien como un interruptor. Un interruptor que podemos aprender a encender. Es una capacidad que está ahí, dormida, dentro de nosotros, esperando a que la despertemos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Para que todo esto no suene a pura fantasía, el texto intenta anclar este poder en la anatomía real. Le busca y le asigna una ubicación física dentro de nuestro propio cerebro.
Esta teoría sitúa el poder en el lóbulo temporal, que es la zona del cerebro que procesa el sonido. Propone que pegadito al centro auditivo que usamos todos los días existe un centro del poder psíquico auditivo especializado. Es como si tuviéramos un procesador de audio estándar y justo al lado uno de altísima fidelidad, simplemente esperando a que lo activemos. El motor de todo este sistema es un concepto que se llama electricidad del caracol. Pensemos en esto como si fuera la corriente eléctrica base que viaja por nuestro nervio auditivo. La idea revolucionaria del texto es que esta corriente no tiene un voltaje fijo. Podemos aprender a subirle el volumen, a amplificarla. Con esta base teórica tan fascinante, la pregunta es obvia. ¿Y cómo lo activamos? Pues la lección nos ofrece un método práctico, paso a paso, para despertar este súper oído. Según el texto, nuestro sistema nervioso tiene un pequeño, digamos, problema. La señal se va debilitando por el camino. Esto pasa en los puntos de unión entre las neuronas. Imaginen que son como pequeñas resistencias en un cable eléctrico, que le van quitando potencia a la señal antes de que llegue a su destino en el cerebro. La solución que se propone es como un ataque en dos frentes. Primero, la orden proyectil, una orden mental súper enfocada y potente para generar una sobrecarga de esta electricidad del caracol. Y segundo, el arco psíquico, un mecanismo que inunda esas uniones neuronales con acetilcolina, que funcionaría como un lubricante que baja la resistencia y deja pasar toda esa nueva energía amplificada. Bueno, ya tenemos la teoría y el método. Ahora vamos a lo bueno, la práctica. La lección propone una serie de ejercicios muy concretos para entrenar y finalmente dominar esta nueva capacidad auditiva. El primer entrenamiento parece sacado de una película de espías, de verdad. Intentar escuchar una conversación a lo lejos. Se aplica a la orden proyectil, para darle más potencia a la señal. Y aquí viene lo más curioso. Para activar el arco psíquico, el texto recomienda pensar en algo placentero, como nuestra comida favorita. Parece ser que el placer mejora la conductividad neuronal. Este es un ejercicio que cualquiera podría probar en casa. Poner la radio o la tele a un volumen tan bajo que apenas se oiga. El reto es usar la orden proyectil y el arco psíquico para poder seguir entendiendo lo que dicen, llevando al límite nuestra percepción. Y ahora prepárense para el concepto quizás más extraño de toda la lección, la idea de oír con los músculos. ¿Sí? Como suena. El texto propone que podemos llegar a sentir las vibraciones del sonido en nuestra piel, incluso antes de que el cerebro las procese como sonido. ¿Y cómo sería esto posible? La lógica que da el texto es puramente neurológica. Plantea que la autopista neuronal que va del tacto al cerebro es mucho más eficiente que la del oído. Tiene la mitad de peajes o puntos de unión y por eso la señal llega más rápido y con más fuerza. La matemática es bastante simple. La señal táctil solo cruza 2 puntos de resistencia. La auditiva, en cambio, cruza 4. En teoría, esto significa que la información que llega a través de la piel es mucho más limpia, más potente. Nuestro cuerpo, de alguna manera, siente el sonido antes de que lo oigamos. Y la lista de ejercicios sigue, llevando la agudeza a niveles extremos. Se nos reta a escuchar la respiración de alguien en la habitación de al lado o a practicar lo que llama el desenmascaramiento, esa habilidad de aislar una sola voz en medio del ruido de una fiesta. Ya para ir cerrando, el texto menciona otras zonas de este consciente primario, aunque las considera menos importantes para el desarrollo psíquico que los sentidos como el oído. Son como partes de esa estructura base, pero más rudimentarias. Aquí encontramos como vestigios de nuestro pasado evolutivo, el rinoencéfalo, que es el cerebro olfativo, mucho más importante en otros animales, la famosa glándula pineal, descrita aquí como un ojo mental fosilizado, e incluso una misteriosa zona inserta, un área del cerebro de la que el propio texto admite que se sabía muy poco. Y aquí llega la gran conclusión del texto, una idea que es fascinante. A medida que nuestro cerebro racional y complejo evolucionó, nuestros poderes más instintivos, más primarios, se quedaron como dormidos. El desarrollo de la lógica, de alguna forma, habría aletargado nuestras capacidades más salvajes. Por lo tanto, el objetivo final de todos estos ejercicios no es simplemente oír mejor. Es una especie de revolución interna, despertar esos instintos dormidos, devolverles su poder original y finalmente aprender a dirigirlos a voluntad con nuestro centro del poder psíquico.
Todo este viaje a través de la anatomía, la neurología y el poder psíquico nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si la percepción es, en el fondo, un proceso neurológico, ¿dónde está la línea? ¿Dónde termina la biología que conocemos y dónde empieza el potencial oculto de nuestra mente? Una idea que sin duda da para pensar. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la lección 16, titulada ¿Cómo poner el aura y su poder de psicometría bajo el control del poder psíquico? Vamos a desglosar estas ideas tan peculiares sobre cómo supuestamente se puede llegar a controlar el campo energético que nos rodea. La lección arranca con una pregunta que es sin duda el núcleo de todo. ¿De verdad es posible tomar el mando de ese poder, de esa energía invisible que, según este texto, opera justo más allá de lo que percibimos normalmente? Bueno, vamos a explorar qué nos propone. Para entender bien estos conceptos, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver quién o qué controla el aura, luego de qué está hecha, y después nos metemos de lleno en las dos técnicas principales que se proponen, el arpón psíquico y la psicometría. Muy bien, empecemos por lo básico. Antes de intentar controlar algo, hay que entender qué parte de nuestra conciencia estaría realmente a cargo de este campo de energía. Y aquí viene la primera sorpresa. El texto afirma que el aura no la maneja ni nuestra mente consciente, la de todos los días, ni tampoco la subconsciente. No, hay un nivel más profundo, que denomina el consciente primario. Este sería el verdadero maestro de nuestro ser astral, uno que incluso se dice, sobrevive a la muerte por un tiempo. Perfecto, ya sabemos quién la controla. Pero, ¿qué es exactamente esta aura que se supone que debemos manejar? La descripción es muy gráfica. No se habla de algo etéreo o fantasmagórico, sino de una sustancia tangible, casi como un plasma que se extiende desde el cuerpo. Y ojo, es una sustancia sensible, siempre lista para actuar, como ese impaciente perro policía que tira de la correa. Lejos de ser un completo misterio, su composición, según la lección, es una mezcla de cosas muy físicas y otras más energéticas. Hablamos de sudor, calor, radiación infrarroja, ondas de radio, pero también de magnetismo y, crucialmente, del estado ácido o alcalino del cuerpo y la sensibilidad cíclica. Todo está conectado. Y aquí la lección presenta un punto que es fundamental. La química de nuestro cuerpo, en particular su nivel de alcalinidad, tendría un impacto directo en nuestra fuerza psíquica. Según el texto, un sistema alcalino es la base para un espíritu vigoroso, para tener el máximo poder y, por supuesto, un control firme sobre el aura. Con estas bases ya establecidas, vamos a la primera técnica práctica que se presenta, cómo proyectar el aura hacia afuera. Para ilustrar el poder de esta técnica, el texto usa una anécdota bastante impactante. La idea es que el arpón psíquico es una fuerza que puede sentirse a distancia, casi como un toque físico real. El proceso que se describe tiene 4 pasos muy claros. Se trata de visualizar, de generar energía con una imagen tan potente como un bistec al fuego, de enfocar esa energía y finalmente de dar una orden mental decisiva para lanzarla. La lección sugiere varios usos para esta habilidad, desde cosas sutiles como llamar la atención de alguien, hasta la autodefensa energética o simplemente practicar con objetos para ir fortaleciendo esta capacidad. Muy bien, ya vimos cómo proyectar energía. Ahora vamos a ver lo contrario, cómo recibirla, a través de la facultad de la psicometría. El concepto aquí es fascinante. La idea es que los objetos guardan una especie de memoria energética de su pasado. Cada persona que toca un objeto deja una huella, su biografía, que según el texto podría ser leída. El procedimiento para leer un objeto es muy detallado, requiere quietud, concentración. Y de nuevo, la habilidad del arpón psíquico, esta vez para conectar con el objeto. Luego, se trata de interpretar sensaciones muy sutiles, como un picor o un deslizamiento, hasta que de repente, las imágenes de la historia del objeto empiezan a fluir. Para que esto funcione, el texto insiste muchísimo en la importancia de alcanzar un estado de relajación total, tanto física como mental. Fíjense en los detalles, la posición de los pies, la relajación del cuello, todo cuenta. Y con la práctica, se supone que esta habilidad puede ir mucho más allá. Se habla de recibir información en tiempo real de lugares lejanos o incluso de localizar recursos naturales, conectando con los objetos a distancia a través de una especie de resonancia energética. Bueno, para ir cerrando, la lección resume todo esto en 2 habilidades que, juntas, desbloquearían nuestro potencial psíquico. Es bastante claro, ¿no? Son las 2 caras de la misma moneda.
El arpón psíquico es la proyección, la acción, una fuerza que sale para influir. La psicometría es la recepción, la percepción, un sentido que entra para saber. Y el texto termina con esta observación, que es cuanto menos sorprendente. Sugiere que quizás ya estamos percibiendo estas auras, pero que simplemente hemos entrenado a nuestro cerebro para que las ignore, para que las filtre como si fueran información irrelevante. Y así, esta lección nos deja con una pregunta que da para pensar, una invitación a cuestionar los límites de nuestra percepción y a considerar si existe un mundo entero de información invisible que tal vez ha estado siempre a nuestro alrededor. ¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un texto muy particular sobre el desarrollo de las habilidades psíquicas. Nos vamos a enfocar por completo en la lección 17, que se titula Cómo desarrollar y utilizar los sentidos astrales para el control del poder psíquico. La idea es desglosar paso a paso cómo esta fuente propone que se pueden despertar estas percepciones tan extraordinarias. Muy bien, este es nuestro plan. Primero, vamos a definir qué son exactamente los sentidos astrales. Después, nos meteremos de lleno en las técnicas para, primero, despertar un sentido protector. Luego, dominar una herramienta clave que el texto llama el tubo astral. Y finalmente, veremos cómo se propone agudizar tanto la visión como el oído en este plano de percepción. Bueno, para arrancar, es clave que entendamos los cimientos de todo esto. Según este material de origen, ¿de qué hablamos cuando decimos plano astral o sentidos astrales? Vamos a verlo. El texto parte de la idea de que existe un cuerpo astral. Pensemos en él como una especie de doble, etéreo, casi fantasmal, de nuestro cuerpo físico. Se le describe como el vehículo que nos permite actuar y percibir en un plano superior de existencia. Y claro, si hay un vehículo, se necesitan herramientas para percibir en esa otra dimensión. Esos son los sentidos astrales. Son básicamente las contrapartes de nuestros sentidos de toda la vida. La vista, el oído, pero con la capacidad de captar información en un nivel completamente distinto. Y aquí viene algo muy interesante. El texto plantea estas dos realidades, la física y la astral, como coexistentes. De hecho, se afirma que una persona con un alto desarrollo psíquico podría moverse entre ambas o incluso operar en los dos planos a la vez. A ese estado se le llama fisioastral. Muy bien, dejemos la teoría por un momento y pasemos a lo práctico. El texto dice que el primerísimo paso para empezar a desarrollar estas habilidades es despertar un instinto, uno muy primario y protector, al que llama el sentido de la presencia. A ver, esto vendría a ser como un sistema de alarma psíquico, una especie de radar interno que podría alertarnos de peligros que no vemos o también ayudarnos a fijar un objetivo para una comunicación psíquica. El primer ejercicio que se propone busca justamente afinar esa conciencia. La idea es simple en apariencia: sentarse con los ojos cerrados y tratar de sentir a qué distancia está una persona que se acerca. Y luego se introduce una herramienta mental muy curiosa: el arpón psíquico, para sondear su campo energético. Y fíjense en esta frase, porque ilustra muy bien la terminología tan particular que se usa. El arpón psíquico no es algo físico, claro, sino una proyección mental que se usaría para recoger información sobre la energía de otra persona. Y a partir de ahí, los ejercicios van aumentando en complejidad. El siguiente paso es entrenar la mente para juzgar con una precisión casi milimétrica la distancia de los sonidos. Y no solo eso, sino también la velocidad de objetos en movimiento, como un coche, pero todo sin usar la vista. Ahora sí pasamos a una de las herramientas que el texto describe como de las más poderosas y fundamentales de toda la lección: el tubo astral. Según la fuente, esto es literalmente crear un canal de energía súper enfocado. Imaginen una especie de túnel invisible que se proyecta mentalmente. ¿El objetivo? Enviar y recibir mensajes psíquicos a cualquier distancia, pero evitando que esa energía se pierda o se disperse por el camino. Y para que nos hagamos una idea, el material nos da una analogía del mundo natural que es bastante potente. Sugiere que esta técnica no es solo humana, sino que es un arma psíquica primaria, y que las serpientes, por instinto, usan una forma de tubo astral para paralizar a sus presas.
El proceso para crearlo es todo un ritual de visualización. Implica relajarse, usar una técnica llamada arco psíquico para acumular calor y energía corporal y luego proyectar toda esa energía desde un punto de enfoque mental llamado las antenas cerebrales. Con eso se formaría el tubo para después dirigirlo al objetivo. Una vez que ese canal está abierto, se pueden enviar mensajes. Y para recibir una respuesta, el proceso es a la inversa. En lugar de proyectar, se aspira o se atrae la información de vuelta a través del mismo tubo. Es como si, energéticamente, se inhalara la respuesta del objetivo. Pero la cosa no se queda solo en la comunicación. La lección también detalla cómo se podrían construir herramientas astrales para mejorar, y mucho, la capacidad de visión. Y aquí se aborda una de las habilidades psíquicas más clásicas del imaginario popular, la capacidad de ver a través de las paredes o de cualquier barrera física. La respuesta que da el texto es, construyendo un microscopio astral. Ojo, no es un objeto físico, es una herramienta visualizada. Se compondría de 2 lentes, también astrales, que magnificarían la percepción a un nivel tan increíble que permitirían ver, literalmente, entre las moléculas de la materia, atravesando así cualquier objeto sólido. El siguiente desafío que se plantea es el de la visión remota, es decir, cómo ver lo que está pasando a miles de kilómetros de distancia como si estuviera justo delante. Para esto, se propone otra herramienta, el telescopio astral. La técnica es parecida, se crean lentes, pero con una forma y una disposición diferentes. Y la clave aquí es que estas lentes se encierran dentro de un tubo astral para canalizar la visión y poder observar personas, lugares y sus auras a distancias enormes. Entonces, para que quede súper claro, aunque las 2 herramientas usan lentes astrales, la estructura y el propósito son totalmente distintos. Uno es para magnificar lo cercano hasta atravesarlo y el otro es para acortar enormes distancias. Y ya para ir cerrando, la lección también cubre el equivalente auditivo de todo lo que acabamos de ver, es decir, el oído astral. La técnica para oír a distancia es muy parecida a las de la visión. La idea es crear una trompeta astral para captar el sonido, usar el tubo astral que ya conocemos para establecer la conexión con el objetivo y, de nuevo, aspirar esas ondas sonoras para traerlas hasta nuestro oído. Hemos desglosado el cómo según esta fuente, pero el texto nos deja flotando una pregunta bastante provocadora. Si de verdad estos sentidos se pueden entrenar hasta este nivel, ¿dónde están realmente los límites de la percepción humana? Una idea para reflexionar. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, la verdad, es alucinante, la posibilidad de acceder a conocimientos que parecen estar fuera de nuestro alcance. Para este análisis nos basaremos enteramente en la lección 18, que se titula Cómo obtener conocimientos provechosos del mundo fisio-astral. Así que prepárense porque lo que vamos a ver es una teoría que le da una vuelta de tuerca completa a cómo entendemos la clarividencia. Y todo arranca con esta pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Es de verdad posible sintonizar con cosas que ya pasaron o que, todavía no han ocurrido? Esta lección no solo dice que sí, sino que nos propone un mecanismo pero muy diferente a lo que solemos imaginar. A ver, el punto de partida que casi todos conocemos son los famosos registros akáshicos. La idea es que cada cosa que pasa deja una especie de huella de luz, como un archivo cósmico al que alguien con ciertas capacidades podría entrar y consultar. Suena bien, ¿cierto? Pues el material de esta lección nos dice, un momento, hay un problema con esa teoría. Y aquí está el meollo del asunto. Piénsenlo. Si el pasado son rayos de luz viajando por el espacio a la velocidad máxima que existe, y un mensaje psíquico viaja, también, como la luz, ¿cómo va a ser para alcanzar a un evento que se le escapa a la misma velocidad? Es imposible. Sería como querer alcanzar un auto que va a tu misma velocidad. Según esta lección, esto hace que la teoría tradicional sea, bastante insatisfactoria. Para desenredar todo esto vamos a ir por partes. Primero, veremos el problema con la visión tradicional. Luego, presentaremos esta nueva teoría de la Tierra. Después nos meteremos con la clave para acceder a esos archivos. Veremos ejercicios prácticos para el pasado y el futuro y cerraremos con los beneficios que, según el texto, esta habilidad podría traer. Muy bien, empecemos por el principio.
Como decíamos, la lección argumenta que la idea de los registros akáshicos como luz que se escapa de la Tierra tiene este enorme problema de la velocidad. La única forma, según esa creencia, sería enviar un cuerpo astral que pueda viajar más rápido que la luz. Pero resulta que la clarividencia puede ocurrir sin necesidad de ese desdoblamiento, así que claramente se necesita otra explicación. Y aquí es donde la lección se pone realmente interesante y propone algo radical. En lugar de pensar en archivos que se van perdiendo por el universo, sugiere que existen unos archivos de la Tierra, o sea, un depósito de eventos que se queda aquí, pegadito a nuestro planeta. Miren este contraste, es fundamental. Mientras que los registros akáshicos son solo luz que se va, los archivos de la Tierra son formas combinadas de luz y sonido. Y lo más importante, no se van a ningún lado. Se quedan aquí, cerquita, accesibles para una mente que sepa cómo sintonizarse. Y así, de un plumazo, se resuelve todo el problema de la velocidad. Entonces, ¿de qué están hechos exactamente estos archivos? La lección dice que son una acumulación de la energía de cada evento. La luz, claro, pero también el sonido de toda actividad, ya sea física, química o mental. Todo eso se va apilando en una capa inmensa sobre nosotros. Pero algo, llámese gravedad o un tipo de magnetismo astral, los mantiene anclados a la Tierra. El texto incluso sugiere que esta es la explicación para los fantasmas o esas visiones de batallas antiguas. O sea, no es que regresen del espacio, es que nunca se fueron. Ok, perfecto. Si estos archivos están aquí mismo, ¿cómo le hacemos para acceder a ellos? La lección nos dice que la clave no es tener más poder, sino tener mejor sintonía. Y ese secreto tiene un nombre: receptividad apropiada. La receptividad apropiada es, para que nos entendamos, como sintonizar una radio. Cada evento, del pasado o del futuro, tiene su propia frecuencia única, su propia estación. El truco, según esta lección, es calibrar nuestro centro de poder psíquico, que podemos entender como nuestra intuición o nuestra mente subconsciente, para que resuene exactamente con esa frecuencia y así pueda recibir la transmisión del evento. Ahora sí, pasemos a lo práctico. ¿Cómo se desarrolla esta famosa receptividad apropiada? Bueno, el texto nos da ejercicios muy específicos, empezando por algo que se supone es más fácil: intentar ver el pasado reciente. Este es el primer ejercicio que se propone, y fíjense que es muy metódico. Primero, relajación total. Luego, visualizar a una persona conocida justo en el momento en que nos despedimos. Y aquí viene el paso crucial, el tercero: intentar convertirse en esa persona, sentir lo que ella sintió. La teoría es que este acto de empatía profunda es lo que sintoniza nuestro espíritu con el suyo y nos hace receptivos a esas formas combinadas que emitió. Y esta cita del texto lo deja clarísimo. La idea no es enviar una especie de sonda mental, sino crear una resonancia, una sintonía. Al recrear el estado mental y emocional de la otra persona, se supone que se abre un canal para recibir esa información que ya está ahí, flotando en los archivos de la Tierra. Muy bien, ahora vayamos a lo que muchos consideran el verdadero premio gordo de estas habilidades: ver el futuro. Y según la lección, el principio es sorprendentemente parecido. No se trata de adivinar, sino de percibir las energías que ya se están juntando para crear un evento. El ejercicio para el futuro sigue una lógica similar. Después de relajarse, se visualiza a la persona, pero no en el pasado, sino en un momento futuro, como esta noche. Un tip muy interesante que da el texto es crear mentalmente el contexto de su día, como para facilitar la sintonía. Al concentrarse, uno se volvería receptivo a esas energías que ya están convergiendo, y así se podría percibir el resultado más probable. Eso sí, el propio texto es muy realista aquí y hace una aclaración importante. No se trata de tener una certeza del 100%, eso es casi imposible, pero, nos dice, incluso si se logra una pequeña fracción de esa receptividad, digamos un 1%, eso ya es suficiente para tener un punto de partida, una intuición valiosa sobre lo que podría pasar. Y con esto llegamos a la pregunta final. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo? Según la lección, la respuesta es súper práctica. Se trata de mejorar la vida, de evitar peligros y de saber cuándo y cómo aprovechar las oportunidades. El texto habla de herramientas como las bolas de cristal y admite que sí, que pueden ayudar a enfocar la mente, pero
Ojo, lanza una advertencia muy clara. Depender de ellas puede fomentar la pereza mental. La recomendación es usarlas como una ayuda al principio, pero con la meta de dejarlas lo antes posible. Y es que, en realidad, el objeto es lo de menos. A lo largo de la historia se ha usado de todo, desde metales pulidos o agua quieta hasta una simple mancha de tinta. El principio siempre es el mismo, tener una superficie brillante que ayude a hipnotizar un poco la mente consciente para que el centro de poder psíquico pueda tomar el control. Esta cita resume perfectamente la filosofía detrás de todo esto. Lejos de pensar que saber el futuro le quita la emoción a la vida, la lección argumenta justo lo contrario. Sostiene que tener ese conocimiento previo permitiría planificar mejor, optimizar las decisiones y al final disfrutar más. La analogía que usa el texto es buenísima. Criticar a alguien por querer conocer el futuro sería como criticarlo por revisar los frenos de su auto antes de salir de viaje. No tiene sentido. Se trata de seguridad, de evitar riesgos innecesarios y de estar preparados para las grandes oportunidades. Y para quienes quieran intentarlo, la lección termina con una guía muy concreta. Primero, establecer una rutina, siempre a la misma hora, en un lugar tranquilo. Segundo, y esto es clave, escribir todo lo que se perciba, sin juzgar. Y tercero, paciencia. El texto insiste en no hacer preguntas durante las 7 primeras sesiones, solo dedicarse a recibir. Ya después se puede empezar a preguntar. Y así cerramos este análisis de la lección 18. Nos deja una teoría fascinante, ejercicios prácticos y, cómo no, una pregunta final que resuena con mucha fuerza. Si las energías del futuro ya están convergiendo y se pueden percibir, ¿qué nos dice eso sobre nuestro libre albedrío? Una idea muy potente para seguir reflexionando. ¡Hasta la próxima! A ver, ¿será posible influir en los demás solo con la mente? Bueno, hoy vamos a desglosar una guía que asegura tener los secretos para lograrlo. Nos vamos a sumergir en la lección 19, que se titula, ojo con esto, cómo utilizar los secretos del dominio del poder psíquico para controlar a los demás a voluntad. Ok, vamos a ver esto en 5 partes. Primero, cómo se crea esa atmósfera psíquica. Después, veremos el poder de atracción que supuestamente tiene y también sus peligros. Y al final, nos metemos con la técnica que se presenta como la más avanzada de todas, el viaje astral. Entonces, ¿por dónde empezamos? Según este texto, todo arranca con la habilidad de proyectar tu influencia. Vamos a ver el primer concepto clave, la creación de una atmósfera de dominio psíquico. Y para lograrlo, la herramienta principal es algo que llaman el cono astral ensanchado. Piénsenlo como una especie de megáfono para la mente. La idea es que agarra un pensamiento y ¡pum!, lo proyecta hacia afuera, como una onda de energía psíquica. El proceso se describe en 4 pasos muy concretos. Primero, empieza con una visualización súper clara de lo que se quiere lograr. Luego, mentalmente, se forma este cono astral. El tercer paso es proyectar el mensaje, y aquí viene lo interesante, se le añade algo llamado fuerza de fotones para potenciarlo. Y finalmente, se expande esa proyección hasta cubrir un radio de, imagínense, 20 kilómetros, para así encontrar mentes que estén en la misma sintonía. Bueno, muy bien, pero ¿para qué sirve todo esto de crear una atmósfera psíquica? La respuesta, según esta lección, es bastante directa. Es una herramienta de atracción muy, muy poderosa. Ahora, ojo, para que esta atracción realmente funcione, el texto pone 3 condiciones que son cruciales. No es solo pensar en algo y ya. Se necesita un deseo súper intenso, una visualización tan detallada que casi parezca real y la capacidad de proyectar ese mensaje con total calma a una gran distancia. Y a cambio, ¿qué se promete? Bueno, la lista de beneficios es bastante ambiciosa. Habla de atraer a personas que conecten con el mensaje, de mejorar la reputación, de conseguir más clientes y, en resumen, de alcanzar más riqueza, seguridad y felicidad. Casi nada. Pero, como en todo, hay un pero. La lección lanza una advertencia muy seria. Este poder de atracción es literalmente un arma de doble filo. Y el riesgo principal queda clarísimo en esta cita directa del texto, dice así: tratando de atraer hacia usted lo que desea, atrae también lo que teme. A ver, ¿qué significa esto? La lección lo plantea así: un miedo muy fuerte funciona como su propio imán, crea su propia atmósfera psíquica negativa, que en vez de atraer lo que queremos, termina llamando justo a esas circunstancias o personas que más queremos evitar. Ok, entonces si el miedo puede ser tan peligroso, ¿cómo nos defendemos?
Bueno, la lección también ofrece una solución, una técnica de defensa psíquica. Esta técnica se llama el casco aural. La idea es bastante gráfica: crear una especie de escudo psíquico personal para bloquear o desviar esas energías negativas que puedan venir de otros. Y el método para crearlo es súper específico. Primero hay que visualizarlo alrededor de la cabeza, pero el detalle clave es que la superficie exterior debe ser irregular, como los dientes de una sierra. ¿Por qué? La lógica que se presenta es que esta forma no choca de frente con la energía hostil, sino que la rompe, la dispersa y la vuelve inofensiva. Y con esto llegamos a la parte final de la lección, que se mete con el tema más avanzado y, la verdad, más extraordinario de todos: el viaje en el cuerpo astral. Para explicar este concepto, el texto usa una experiencia que casi todo el mundo ha tenido. Ese sueño en el que uno se está cayendo y se despierta de golpe, justo antes del impacto. Lo que se sugiere es que esto no es una simple pesadilla, sino que podrían ser recuerdos, fragmentos de viajes astrales reales. Pero, a ver, ¿de qué está hecho exactamente este cuerpo astral? Según la descripción, es una mezcla de cosas físicas y, bueno, no tan físicas. Se habla de gases, de calor radiante y de un espíritu con voluntad propia. Y es esta composición, se afirma, lo que le permitiría atravesar paredes y objetos sólidos. Y para llegar a dominar el viaje astral, el texto dice que se necesitan 4 cualidades que son esenciales. Se necesita un control mental de hierro, un poder increíble para separar lo psíquico de lo físico, una capacidad de visualización fuera de serie y, como cimiento de todo, una fe que no se pueda quebrar. El primer paso es todo preparación. Consiste en lanzar lo que llaman una orden proyectil mental. Es una instrucción súper directa y potente para que el cuerpo astral, que supuestamente vive dentro del cuerpo físico, como que despierte y se prepare para la separación. El segundo paso ya es la separación en sí, y aquí la visualización se pone muy intensa. La instrucción es imaginar una especie de ventosa oral gigante que literalmente succiona el cuerpo astral hacia afuera. Y para rematar, se refuerza la extracción con el impacto de un arpón psíquico. Una vez que está libre, llega el último paso, el viaje. Se lanza otra orden proyectil que lleva el destino y la misión. Aquí la visualización lo es todo. Hay que ver al cuerpo astral despegando por el espacio hasta que aparece justo frente a la persona o el lugar al que se le envió. Al final, esta lección nos deja con un manual súper detallado para el control psíquico, que termina con una práctica que de verdad desafía los límites entre la mente y la realidad. Y claro, nos deja pensando, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Es solo una proyección mental o hay algo más allá? Hoy nos metemos de lleno en la lección 20, que se titula ¿Cómo poner el mundo físico astral bajo el control del poder psíquico? Y la verdad, vamos a sumergirnos de una, porque la promesa que hace desde el principio es simplemente asombrosa. Miren, esta lección no se anda con rodeos, directo al grano. Desde la primera página, el objetivo es clarísimo: adquirir un poder que el propio texto califica de milagroso. Y esa es la meta, el norte que nos va a guiar en todo este análisis. Pero a ver, ¿cómo se supone que se logra algo así? Bueno, para eso estamos aquí. Vamos a desglosar paso a paso las técnicas que este texto describe para alcanzar ese dominio, que va desde influir en lo que ven los demás hasta literalmente desafiar la mismísima gravedad. Aquí tenemos nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar por el control de la percepción, para luego subir un escalón y pasar a mover objetos con la mente. De ahí, la cosa se pone más intensa: crear materia desde cero, descubrir el secreto de la levitación y para cerrar, vamos a ver cómo se supone que se integran todos estos poderes en nuestro día a día. Ok, nuestro primer paso en este camino es algo llamado la visión suscitada. Imaginen esto por un segundo: tener la habilidad de proyectar una imagen desde la propia mente y hacer que otra persona la vea como si fuera totalmente real. Y aquí, ojo, está la clave. Esto va mucho más allá de una simple sugestión. El texto habla de crear formas de pensamiento, o sea, entidades visuales pero tan potentes que se materializan en la percepción de los demás como si fueran objetos físicos, tangibles. El mecanismo que propone el texto es fascinante, por lo detallado que es. Básicamente postula que el nervio óptico es como una calle de dos sentidos. No solo recibe luz, sino que también puede proyectar imágenes.
La idea es que una visualización intensa viaja a la retina, se codifica en algo parecido a ondas de radio y se transmite a lo que llama las antenas cerebrales de la otra persona, que recibe esa imagen como si la estuviera viendo con sus propios ojos. El ejercicio principal para desarrollar esto es el famoso truco de la serpiente. El proceso es muy claro. Se tira un palo al suelo, se visualiza con una intensidad abrumadora que se transforma en una serpiente y se proyecta esa imagen. La clave, según el texto, no es solo proyectar, sino describir los detalles con tal convicción que la mente del observador no tenga más opción que aceptar la imagen como real y hasta verla moverse. Una vez que se domina la percepción, el siguiente paso es bastante lógico: pasar de influir en la mente a influir directamente en la materia. Así que ahora sí entramos en el terreno de la telequinesia. Aquí la definición de telequinesia es muy particular. El texto argumenta que los objetos no se mueven por arte de magia. Sí hay un contacto. La diferencia radical es que no se tocan con el cuerpo físico, sino con una extensión tangible del cuerpo astral. El método es un proceso mental muy específico. Empieza con la visualización de una ventosa astral para, digamos, despegar el brazo etéreo del físico. Luego se le ordena que se extienda, superando las barreras de la mente consciente, que según el texto pueden sentirse como un dolor fantasma. Y finalmente se vitaliza este brazo con energía psíquica, descrita como fotones, para darle la fuerza necesaria y poder manipular el objeto. A ver, si mover objetos ya es impresionante, el siguiente nivel es, roza lo increíble. Estamos hablando de la materialización, la capacidad de crear formas físicas y tangibles a partir de una sustancia que el texto llama ectoplasma. La idea es que el cuerpo astral proyectado, o sea, el ectoplasma, es como si fuera una arcilla psíquica. Con una visualización muy intensa y una orden mental, se puede moldear en cualquier forma. Es, en esencia, una parte de uno mismo que se vuelve temporalmente visible y sólida en el mundo físico. La lección nos da una imagen súper gráfica de esto: visualizar el brazo astral extendiéndose como un largo cordón de niebla y en la punta materializar una mano perfectamente formada, de carne y hueso, capaz de agarrar un objeto físico como un cepillo. ¿Y qué permite estas hazañas? El texto lo llama cooperación triconsciente, una alineación perfecta entre la mente consciente, el subconsciente y lo que denomina el consciente primario. Y aquí viene el dato fuerte. Se afirma que la alineación de un maestro psíquico es hasta 3000 veces más perfecta que la de una persona común. Y con esto, llegamos a lo que muchos considerarían la cumbre de los poderes psíquicos: la levitación. El dominio total sobre la propia gravedad. El texto describe dos métodos distintos para lograr levitar. El primero es más directo: usar extremidades del cuerpo astral para, literalmente, empujar el cuerpo físico hacia arriba desde el suelo. El segundo es más conceptual, más sutil, y se basa en manipular algo que llama magnetismo invertido. La teoría detrás del magnetismo invertido se basa en una analogía bastante simple. Postula que nuestro cuerpo tiene una polaridad magnética que nos atrae a la Tierra. Si una persona pudiera, a voluntad, invertir esa polaridad para que fuera igual a la de la Tierra, pues la ley física de que polos iguales se repelen haría el resto. La Tierra, por su masa inmensa, nos empujaría hacia arriba. Después de haber explorado todas estas habilidades que suenan extraordinarias, la lección las trae de vuelta a la Tierra, explicando cómo integrar el poder psíquico en la rutina diaria para obtener beneficios prácticos y concretos. El método para mantener estas habilidades activas en el día a día se llama el molde psíquico. Son solo 2 pasos. Primero, entrar en un estado de trance ligero, vaciando la mente por completo. Y segundo, dar una orden directa a los centros de poder psíquico para que tomen el control, manteniendo así esa conexión especial siempre activa. Y las aplicaciones diarias que sugiere el texto son, increíblemente específicas. Habla de usar un arco psíquico para la digestión y el sueño, o el magnetismo invertido para ser más amigables a los vecinos. Menciona usar la visión suscitada para atraer clientes o un casco oral para protección psíquica. La lista es larga y sugiere que no hay aspecto de la vida que no pueda ser influenciado. La transformación final que promete esta lección queda resumida en esta idea, que es muy poderosa: dejar de ser prisionero de un consciente pusilánime para convertirse en el líder liberado de un potencial interior que además no deja de crecer. Al final, más allá de todas las técnicas, la lección 20 nos deja con una idea central, potentísima: la mente como la herramienta definitiva que moldea la realidad. Y esto inevitablemente nos plantea una pregunta que resuena mucho después de leerla. Si la mente es la herramienta definitiva, ¿cuál es entonces su verdadero límite? Una pregunta que sin duda da para la reflexión.